que se encuentren bien y que hayan pasado unas excelentes vacaciones. Hoy les estoy entregando nuestro primer video tutorial para este segundo momento. Y vamos a seguir hablando y vamos a seguir estudiando sobre los movimientos. En el primer momento estuvimos viendo los movimientos rectilíneos y movimientos que se hacían horizontalmente. Pero ahora vamos a comenzar nuestro segundo momento viendo que en la naturaleza, en la cotidianidad, hay objetos que describen un movimiento que es ligeramente diferente. Muy bien, que describen una trayectoria de tipo vertical. Cuando un objeto cae, describe una trayectoria vertical, pero que también puede ser estudiado dentro de lo que es la cinemática. Y ese movimiento es denominado caída libre. La caída libre no es nada más que el movimiento que describe un objeto al caer desde una altura, la cual va a tener una aceleración constante. Muy bien, a diferencia de los movimientos que vimos movimientos rectilíneos que tenían aceleraciones que eran constantes, pero también vimos que un objeto en realidad varía su velocidad a lo largo del movimiento y que esa variación de velocidad hacía que la aceleración también cambiara su valor. Sin embargo, en este movimiento de caída libre vamos a ver un movimiento que tiene una aceleración constante y la vamos a denominar de la siguiente manera. Muy bien, la aceleración la vamos a denotar con la letra G. Muy bien, y eso va a representar la aceleración, de gravedad. Bien, entonces la G va a denotar la aceleración de gravedad y dicha aceleración va a tener un valor que va a ser igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, este va a ser el valor que va a tener nuestra aceleración. ¿Qué pasa con esta aceleración? Hemos dicho que es constante, pero cabe destacar que esta aceleración también depende de algunos factores. Muy bien, ¿de qué factores dependen? Dependen de la altitud y de la latitud del lugar de la Tierra donde nos encontremos. Por eso podemos decir que aunque la aceleración es constante en cada lugar de la Tierra, varía si cambiamos de lugar. Por ejemplo, la aceleración en nuestra localidad que se encuentra a nivel del mar es distinta a la aceleración que podemos sentir en el Pico Bolívar, por ejemplo, o en Caracas. Muy bien, o en el monte Everest. La gravedad tiende a variar de acuerdo a la altitud y la latitud. Eso quiere decir que cambia de acuerdo si nosotros cambiamos de sitio. Pero si nos mantenemos en un mismo sitio, esa gravedad siempre va a ser constante. Muy bien. Ahora, vamos a darle otro dato más adicional. Al momento de hacer nuestros cálculos, vamos a utilizar el siguiente valor. La gravedad le vamos a designar el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Para facilitar nuestros cálculos. La diferencia entre 9,8 y 10 en la parte física podemos despreciarla. O sea, la variación en nuestro resultado va a ser muy pequeña, así que podemos simplemente redondear el valor de la gravedad a 10 y los resultados no tendrán mayor diferencia. Entonces, para que nuestros cálculos sean más sencillos, vamos a utilizar entonces un valor de gravedad de 10. Muy bien, ahora vamos a ver las fórmulas que vamos a estar utilizando para hacer los cálculos de nuestro movimiento. Vamos a ver un movimiento de caída libre simple, es lo que vamos a estudiar en este segundo momento del tercer año. Muy bien, y aquí tenemos un objeto, muy bien, que se encuentra en una altura, se encuentra, digamos que en una madera, que tiene una altura, que es la diferencia del suelo, la separa del suelo. Y ese objeto cae, describe una trayectoria vertical hacia abajo. Muy bien, entonces vamos a ver de qué manera podemos estudiar entonces dicho movimiento. Vamos a estudiarlo de la manera de qué manera podemos calcular nosotros la altura, muy bien, en la cual él se desplaza a través de su movimiento. Vamos a tener una fórmula que dice que la altura es igual a la gravedad por el tiempo, muy bien, por el tiempo al cuadrado entre 2. Muy bien, entonces la manera de nosotros hallar
La altura la vamos a definir por la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Muy bien. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para calcular la altura en cualquier punto en un segundo dado del movimiento al cual nosotros estamos calculando. Muy bien. Ahora, para calcular la altura, muy bien, una vez que calculamos la altura a la que se encuentra, muy bien, en cualquier tiempo en el que transcurre su movimiento, que lo hacemos con esta fórmula, nosotros podemos hallar también la altura que se encuentra ese objeto con respecto al suelo. La altura, ¿ok?, que se encuentra del suelo va a ser igual a la altura total menos la altura 1. Muy bien. Esta altura 1 la vamos a calcular siempre con la primera fórmula. Muy bien. Entonces tenemos que para calcular la altura, muy bien, en cualquier punto de la trayectoria que hay entre el lugar donde se inició el movimiento antes de llegar al suelo, podemos hacerlo con la fórmula de altura es igual a gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Y para hallar la diferencia o lo que le falta a ese objeto para caer al suelo, simplemente restamos la altura total menos la altura que ya él ha recorrido. Muy bien. Entonces, de esa manera podemos hallar entonces la altura. Ahora vamos a definir la velocidad. La velocidad en cualquier punto, muy bien, del movimiento siempre va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Con esta fórmula podemos definir nosotros de manera rápida y sencilla cuál es la velocidad en cualquier punto, ¿ok?, del movimiento desde que parte hasta que cae en el suelo. Muy bien. Y estas son las fórmulas básicas que vamos a estar utilizando para poder analizar los movimientos de caída libre que vamos a estar desarrollando en este segundo momento. Pero para entenderlo un poco mejor, vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Desde una altura de 90 metros se deja caer un cuerpo. Calcular la rapidez que lleva a los 1,5 segundos. La altura a la cual se encuentra del suelo a los 1,5 segundos. Muy bien, chicos, y ya tenemos entonces nuestro ejercicio. Nos están diciendo que hay un objeto que cae desde una altura, muy bien, que desde 90 metros. Y nos mandan a calcular dos cosas. Número uno, nos mandan a calcular la velocidad cuando han transcurrido 1,5 segundos desde que empezó a caer. Y nos mandan a calcular a qué altura se encuentra, ¿ok?, cuando han transcurrido los mismos 1,5 segundos. Vamos entonces a tratar de resolverlo. Lo primero que tienen que recordar es el valor de la gravedad, el cual es una constante. La gravedad siempre va a valer para el efecto de nuestros cálculos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden eso. Muy bien. Vamos entonces a tratar de resolver la primera parte, la velocidad. La velocidad es igual, en el estudio de la caída libre, va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Muy bien. De esa manera puedo llegar a calcular la velocidad. Ahora reviso mis datos. ¿Tengo la gravedad? Sí, porque es una constante. Y el tiempo me lo dan porque me están pidiendo la velocidad cuando han transcurrido 1,5 segundos. Tengo los datos, simplemente tengo que sustituir. La velocidad va a ser igual entonces a la gravedad, que vale 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que vale 1,5 segundos. Muy bien. Este segundo se va a comer uno de los segundos cuadrados y me va a quedar la unidad de la velocidad, que es metros sobre segundo. Y si multiplico 10 por 1,5, eso da 15 metros sobre segundo. Ese es el valor de la velocidad cuando han transcurrido 1,5 segundos de haber comenzado el movimiento. Muy bien, ya tengo entonces mi primera respuesta. ¿Cuál es la velocidad de dicho objeto cuando han transcurrido 1,5 segundos? Recuerden que entonces la respuesta es 15 metros sobre segundo. Muy bien, ahora vamos a responder la siguiente. ¿A qué altura se encuentra cuando han transcurrido los mismos 1,5 segundos? Muy bien, entonces recuerden que la fórmula para saber en qué punto se encuentra
del movimiento, dicho objeto, muy bien, en cualquier instante del mismo viene dada por la fórmula que dice que la altura va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Esa es la fórmula con la cual yo puedo saber a qué altura se encuentra dicho objeto. Muy bien, eso quiere decir que yo puedo calcular la altura que él ha recorrido. Muy bien, esta sería la altura que yo estaría calculando, que podemos llamar H1. Muy bien, entonces ya tengo esa altura. Muy bien, entonces vamos a calcular. H1 va a ser igual entonces a la gravedad, que ya dijimos que vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. 10 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo al cuadrado. ¿Cuál es el tiempo? 1,5 segundos. 1,5 segundos. Esto está elevado todo al cuadrado, todo esto dividido entre 2. Muy bien, entonces resolvemos con nuestra calculadora, ¿ok? Tenemos entonces 10 metros sobre segundo al cuadrado. Si multiplicamos o elevamos al cuadrado 1,5, eso nos va a dar 2,25 segundos al cuadrado. Todo esto sobre 2. La altura 1 entonces va a ser igual. Multiplicamos 10 por 2,25, eso nos da 22,5 segundo cuadrado. Elimina el segundo cuadrado y me queda la unidad de metros, que corresponde a la altura. Muy bien, todo eso dividido entre 2. Muy bien, entonces la altura 1 va a ser igual a 22,5, muy bien, entre 2. Eso da 11,25 metros. Ahora bien, esa es la distancia que él recorrió, muy bien, desde que comenzó a moverse, muy bien, desde que empezó a caer. Pero si yo quiero calcular la posición de él respecto al suelo, que es mi punto de referencia, muy bien, entonces debemos utilizar la fórmula. Y recuerden que dijimos que la fórmula para calcular la altura con respecto al suelo es igual a la altura total a la que se encuentra él menos la altura que ya él ha recorrido, o la distancia que él ya recorrió. Muy bien, entonces la altura con respecto al suelo va a ser igual a la altura total, muy bien, menos la altura 1. Esa altura total vale 90 metros. Entonces decimos que la altura con respecto al suelo va a ser igual a 90 metros menos la altura 1, que la calculamos ya, y vale 11,25 metros. La altura del suelo entonces va a ser igual a 78,75 metros. Y esa es la respuesta para saber a qué altura se encuentra cuando T ha recorrido 1,5 segundos. Él se encuentra, estaba en 90 y ahora se encuentra a 78,75 metros del suelo. Muy bien, entonces ven que nuestras fórmulas son bastante sencillas, el análisis también lo es, y simplemente tenemos que verificar los datos que nos están dando y sustituir en nuestra fórmula. Chicos, espero que les guste este video, que les sea de utilidad, y ante cualquier duda podemos contactarnos a través del grupo de WhatsApp o también de la plataforma El Modo para poder aclarar nuestras dudas. Sigan estudiando y sigan haciendo sus asignaciones. Somos ISB.